Vamos a hablar un poco de enfermedad arterial periférica y cómo en muchos de sus pacientes diabéticos esta enfermedad es subdiagnosticada, por supuesto subtratada y nos genera grandes complicaciones en el manejo de estos pacientes a mediano y a corto plazo. Lo primero que quiero manifestarles es mi conflicto de intereses. Yo doy educación médica continuada para varios laboratorios, hago investigación clínica en trombosis, en riesgo cardiovascular y en enfermedad arterial periférica para varios laboratorios. Todo lo que les voy a hablar está basado en la evidencia y voy a empezar esta charla con un caso clínico de un paciente de nuestro hospital de la vida real. Este es un paciente de 67 años, de 3 meses, claudicación intermitente en pantorrilla izquierda a los 10 minutos de caminar rápido, lo cual empeora progresivamente y consulta por empeoramiento de los síntomas y dolor en reposo. Cabe mencionar que un médico ambulatoriamente le dijo a este paciente que solamente debía acudir a urgencias si su pie se ponía negro o tenía demasiado dolor. Como antecedentes, un infarto agudo de miocardio hace 2 años con colocación de un stent en la coronaria derecha. Es diabético, hipertenso, dislipidémico, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fue fumador pesado hasta hace 8 años. Está en tratamiento óptimo de sus enfermedades crónicas, está con aspirina, una estatina de alta intensidad, un beta bloqueador, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y un SGLT2 con controles estrictos de su diabetes, hipertensión y dislipidemia. Esta es la pletismografía de ingreso de este paciente. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un paciente que tiene un índice tobillo-brazo de 0 en su pierna izquierda, con un compromiso infrapopliteo de toda la extremidad, incluso tiene compromiso también aquí en el muslo de la arteria femoral y tiene un compromiso también con un ITB de 0,58 en su pierna derecha, o sea, tiene enfermedad bilateral. Pues con una isquemia crítica en su pierna izquierda. Este paciente fue llevado a revascularización en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ahí recibió pues todo el tratamiento. Desafortunadamente hizo una dehiscencia de la sutura, como ustedes pueden ver en estas fotografías, pero la evolución al final fue hacia la mejoría con corrección completa de la cicatrización de su extremidad. Más de 17 millones de personas en el mundo se murieron por enfermedad cardiovascular en el 2015. La pandemia ha matado 4.970.000 personas y nosotros pues no estamos poniendo estatinas, medicamentos para la diabetes ni aspirina en el agua para evitar esta pandemia. Sabemos que más de 23 millones de personas van a morir en el 2030 por enfermedad arterial cardiovascular en general. Sabemos que la enfermedad coronaria y la enfermedad arterial periférica son fuertes marcadores de riesgo de futuros eventos cardiovasculares y cuando ustedes ven los pacientes con un accidente cerebrovascular o con un infarto agudo de miocardio que genera un compromiso muy grande de la función cardíaca, pues estas dos condiciones son catastróficas. Sin embargo, la enfermedad arterial periférica puede ser tan letal e invalidante como la enfermedad cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio. Definitivamente la enfermedad coronaria pues es la causa más frecuente de muerte en el mundo y es por esta razón que muchas veces la enfermedad arterial periférica es subdiagnosticada y subtratada. Miren cómo definitivamente la aterosclerosis es una enfermedad sistémica y su riesgo se va incrementando con la edad y los factores de riesgo cardiovascular mayores. Adicionalmente, la fuerza de asociación entre cada factor de riesgo y cada territorio vascular es variable, teniendo, por ejemplo, en la enfermedad arterial periférica a la diabetes y al tabaquismo como uno de los principales factores de riesgo para producir la enfermedad. En el momento en el que nosotros tenemos un territorio vascular afectado, pues tenemos que tener en cuenta que no solamente se encuentra en riesgo ese órgano, sino que los otros órganos van a estar también en compromiso. Y cada territorio afectado, pues es un marcador de riesgo cardiovascular. Eso quiere decir que si ustedes identifican un paciente con enfermedad arterial periférica, este paciente ya debe ser considerado como un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Adicionalmente, porque esto es una enfermedad sistémica, como les mencioné, y si ustedes se dan cuenta, hasta el 60% de los pacientes con enfermedad arterial periférica van a tener compromiso de otros lechos vasculares. Lo mismo pasa con los pacientes de accidente cerebrovascular o los pacientes con enfermedad coronaria, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestra práctica clínica diaria.
¿Qué es lo que pasa fisiopatológicamente? Sabemos que en pacientes hasta incluso de 18 años vamos a empezar a ver estrías grasas sobre las arterias, sobre las arterias principales. Estas después van a progresar a placas fibróticas y posteriormente estas placas fibróticas van a volverse placas ateroscleróticas que van a limitar el flujo sanguíneo por esas arterias. Ese flujo limitado por la estenosis es lo que va a producir los eventos sintomáticos, síntomas con el ejercicio, angina o claudicación intermitente. Sin embargo, en algún momento esta placa se disrumpe, se rompe y obviamente se produce el fenómeno de aterotrombosis, que es el que va a llevar al evento cardiovascular mayor, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular y, por supuesto, como en el caso de un aureliano, isquemia crítica. Hay una proporción significativa de la población sintomática que tiene enfermedad polivascular. Miren cómo en este estudio, que es el estudio REACH, vemos cómo hasta el 15.9% de la población tenía más de un lecho vascular comprometido y, por supuesto, a pesar de que la proporción de pacientes con enfermedad arterial periférica no es la más grande, porque ya mencionamos que es la enfermedad coronaria una de las principales manifestaciones de la aterosclerosis, pues es un porcentaje importante de pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y tienen compromiso de otros lechos como lechos cerebrales o lechos coronarios. Adicionalmente, tenemos que tener presente cuál es la historia natural de la enfermedad arterial periférica. Lo más importante, pensarla en pacientes mayores de 50 años y en estos escenarios debemos orientarnos en estos 4 escenarios clínicos. Un escenario clínico que es dramático, que es la presencia de la isquemia crítica, como es el caso de don Aureliano. Cabe destacar que la foto que aparece de don Aureliano no es su rostro, pero es un paciente, como les mencioné, de la vida real. Y cuando nosotros vemos a don Aureliano en resultados proyectados a un año, vemos que en un 45% va a permanecer vivo con sus 2 extremidades, en un 30% tenía probabilidad de terminar amputado y en un 25% de haberse muerto de enfermedad cardiovascular. Por el otro escenario vemos estos pacientes que pueden ser asintomáticos entre un 20 y un 50%, que pueden ser claudicantes atípicos entre un 30 y un 40% y que pueden ser claudicantes típicos entre un 10 y un 35%. En este grupo de pacientes vamos a ver resultados a 5 años. Los primeros, morbilidad sobre la extremidad. En el caso de la morbilidad sobre la extremidad, tenemos un 70 a un 80% que permanecen con claudicación estable, un 10 a un 20% que presentan empeoramiento de su claudicación y hasta un 5 a un 10% que van a presentar eventos de isquemia crítica, terminando en estos escenarios trágicos que les mencioné anteriormente. Y en el otro escenario vemos la morbimortalidad cardiovascular. El 20% de estos pacientes van a ser eventos cardiovasculares no fatales, infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular, y un 10 a un 15% va a morirse. El 75% de estas muertes van a ser muertes de etiología cardiovascular, infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular, y un 25% va a fallecer de causas no cardiovasculares. Definitivamente, los pacientes con enfermedad arterial periférica tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y depende de la cantidad de lechos afectados, los pacientes van a tener un mayor riesgo de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, hospitalizaciones o accidente cerebrovascular. Miren, cuando solamente tienen factores de riesgo como la probabilidad de que hagan eventos es del 5.3%, pero miren cómo cuando tienen más de 3 lechos o 3 lechos comprometidos, la probabilidad que hagan eventos en un año es mayor del 26%, con lo cual pues es muy importante poder detectar tempranamente estos pacientes y generar tratamientos óptimos para evitar que su enfermedad progrese. ¿Qué pasa cuando un paciente hace un evento adverso mayor sobre la extremidad? Pues su riesgo de muerte se incrementa 3 veces, se va a morir 3 veces más si hace un evento mayor sobre la extremidad y, por supuesto, adicionalmente, si hace un evento mayor sobre la extremidad, tiene una probabilidad de 200 veces más de terminar amputado que si no hace un evento sobre la extremidad. Entonces, nuestro objetivo debe ser evitar eventos sobre la extremidad en cualquiera de los casos en estos pacientes. Adicionalmente, los pacientes con enfermedad arterial periférica se hospitalizan muy frecuentemente por eventos relacionados estrictamente con la extremidad, empeoramiento de los síntomas, realización de angioplastia o stent, realización de bypasses y, por supuesto y desafortunadamente, pacientes que ya tienen isquemia crítica y deben ser amputados.
En el momento en el que un paciente es intervenido por enfermedad arterial periférica post-revascularización, ese paciente va a tener en el primer año después de la terapia de revascularización muy mal pronóstico en un porcentaje importante de los casos, hasta el 50%, puede terminar en isquemia crítica, puede ser amputado o incluso puede morirse después de un evento de revascularización. Y a pesar de tener a nuestros pacientes con todos sus factores de riesgo cubiertos, vamos a tener 1 de cada 10 que haya tenido un antecedente de un evento isquémico, un infarto, un ACV, vamos a tener eventos cardiovasculares mayores y muerte a los 2 años, secundario a este riesgo residual que van a tener nuestros pacientes. ¿Cuáles son los desenlaces en enfermedad arterial periférica para evaluar la eficacia del tratamiento? Pues que el paciente no haga eventos cardiovasculares isquémicos, síndrome coronario agudo, accidente cerebrovascular o se muera por muerte cardiovascular, y eventos puntualmente relacionados con la extremidad como empeoramiento de la claudicación, isquemia crítica, necesidad de revascularización y por supuesto amputación. Entonces, ¿qué es el concepto de protección vascular? Pues aquellas estrategias que controlan los factores de riesgo cardiovascular y están dirigidas a evitar la progresión de la aterosclerosis y estabilizar la placa existente, produciendo disminución de la aterosclerosis y, por supuesto, evitando la aterotrombosis al presentarse la disrupción de la placa aterosclerótica. En este momento o antes de que surgieran las nuevas terapias que les voy a mencionar, nosotros teníamos estrategias de protección vascular que se encontraban en 2 escenarios clínicos. El primero, limitado al control de los factores de riesgo y evitar la progresión de la aterosclerosis, generando estabilización de la placa, como el abandono del hábito tabáquico, la actividad física, alimentación, control de peso y, por supuesto, todas las terapias médicas que incluían control de lípidos, estatinas, hipertensión, control de la diabetes, etcétera, etcétera. Por el otro lado, lo único que contábamos para prevenir la ruptura de la placa y obviamente evitar la aterotrombosis era la terapia antiplaquetaria simple con aspirina o clopidogrel y en algunos casos con algunos otros medicamentos antiagregantes plaquetarios. Han surgido nuevas terapias y yo voy a presentárselas todas puntualmente en el escenario de enfermedad arterial periférica y son estas 4 terapias, unas de ellas ya probadas en otros escenarios de enfermedad aterosclerótica como enfermedad coronaria, pero miren cómo nosotros estamos obviamente en enfermedad arterial periférica buscando desenlaces directamente relacionados con la extremidad. En estos casos, tenemos el estudio COMPAS, que es la mezcla de rivaroxaban más aspirina, dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas, más aspirina 100 miligramos, en donde se reduce un 28% de MACE, un 46% de ACV, un 24% de infarto de miocardio y un 46% de MACE. ¿Sí? Recuerden que estamos viendo todos los escenarios de desenlaces de enfermedad aterosclerótica. Entonces, en este escenario de COMPAS, riva más aspirina, vemos una reducción del 70% de amputaciones mayores. Tenemos otro grupo que son el subgrupo de pacientes del Fourier, en donde vemos el 27% de reducción de MACE, el 41% de reducción de ACV, el 31% de reducción de infarto agudo de miocardio, 37% de reducción de MACE y un 59% de reducción de amputaciones. Y por último tenemos canaglifosina y empaglifosina, los dos probados en el estudio CANVAS y obviamente en el estudio EMPA-REG, y vemos el subgrupo de pacientes con enfermedad arterial periférica, desafortunadamente en canaglifosina sin resultados eficaces sobre enfermedad arterial periférica, y en empaglifosina una reducción del 16% de amputación de miembros inferiores, con lo cual de todos los medicamentos nuevos que existen para el tratamiento de esta patología, pues este es el que genera en este punto específico un menor beneficio. Con respecto al tratamiento antitrombótico, que es probablemente el que ha mostrado unos mejores resultados en términos de reducción de la mortalidad y eventos cardiovasculares mayores, teníamos estos 4 estudios, el CAPRI, el CARISMA, el PEGASUS y el TRADOS TIMI 50, en el cual se comparó el uso de antiagregantes plaquetarios juntos o por separado comparados contra placebo en términos de reducción de MACE y MACE. Definitivamente en ninguno de estos estudios hubo reducción de la mortalidad, sí hubo reducción del MACE, pero en alguno de ellos un incremento del riesgo de hemorragia mayor y por supuesto un temor del uso de la terapia antiplaquetaria. Adicionalmente vemos cómo a pesar de que tenemos muy buenos estudios con respecto al uso de clopidogrel en los pacientes
con enfermedad arterial periférica, puntualmente en el uso de antitrombóticos, el antitrombótico prescrito con mayor frecuencia en enfermedad arterial periférica, desafortunadamente es aspirina. No es clopidogrel como debería ser y pues tenemos dosis de hasta 325 miligramos en el 32% de los pacientes. Entonces aparecen nuevas terapias y esta es una de las que les voy a mostrar, es el estudio COMPAS, en el cual se utiliza un inhibidor directo del factor 10A para inhibir la trombina, por medio de la trombina inhibir el factor 10 activado y a dosis bajas de inhibidor del factor 10 activado, inhibir los receptores par 1 y par 2 de la plaqueta. Esto genera una respuesta importante en términos de disminución de la expresión de citoquinas proinflamatorias, un aumento de la capa fibrótica que cubre la placa aterosclerótica, obviamente disminución de la progresión de la aterosclerosis, disminución de la estabilidad de la inestabilidad de la placa, disminución, por supuesto, del riesgo de aterotrombosis y prevención de la estenosis. Incluso tenemos estudios en este momento observacionales sobre aneurismas de aorta abdominal en manejo con esta patología, viendo cómo puede haber reducción o disminución del tamaño de los aneurismas con el uso de esta terapia combinada. Aquí lo podemos ver un poco más claramente, el factor 10A inhibe directamente la trombina actúa en la activación de los receptores par 1 y par 2 de la plaqueta, inhibe la activación de la plaqueta y adicionalmente ustedes están utilizando aspirina conjuntamente, con lo cual pues van a generar una inhibición plaquetaria dual. El mecanismo de acción es completamente diferente a la inhibición del factor 10 activado que producimos en enfermedad tromboembólica venosa y en enfermedad para prevenir ACV isquémico y embolia sistémica en fibrilación auricular no valvular. Este es el estudio de COMPAS. Recuerden que esto es enfermedad arterial periférica estable. Nosotros tuvimos que tratar a don Aureliano durante 3 a 6 meses con inhibición dual después de su proceso de revascularización con clopidogrel y aspirina, y una vez tuvimos a este paciente estable, lo pusimos en esta terapia COMPAS. Fueron aleatorizados a 3 grupos, 2.5 cada 12 más aspirina, rivaroxaban 5 miligramos y aspirina 100 miligramos. Miren los criterios de inclusión, que incluían pacientes con enfermedad arterial periférica estable sintomática y, por supuesto, los resultados que son contundentes en términos de reducción de MACE, incluyendo amputación mayor con rivaroxaban 2.5 más aspirina versus las otras combinaciones. Adicionalmente, hubo bajo riesgo de sangrado, especialmente de sangrado fatal y de hemorragia intracraneana no fatal. Y miren cómo, que esto creo yo que es muy importante, se redujo de una manera importantísima, hasta el 28% eventos cardiovasculares mayores, incluyendo muerte, ACV e infarto agudo de miocardio. En términos puntuales de enfermedad arterial periférica, una reducción de amputaciones mayores cercana al 70%. ¿Qué es muy importante? Que la reducción del riesgo relativo o el beneficio clínico neto realmente es muy significativo, siendo mayor al 28%. Adicionalmente, entre más enfermo esté mi paciente, más se va a beneficiar del uso de esta combinación. Miren cómo si mi paciente tiene diabetes, más falla renal, más falla cardíaca o tiene enfermedad coronaria, vamos a reducir muchísimos más eventos de MACE, amputaciones mayores y eventos adversos sobre la extremidad durante 30 meses. Y miren, los sitios de sangrado, realmente sangrado no mayor clínicamente relevante fue el mayor sangrado que presentaron estos pacientes. Afortunadamente, no hubo un incremento de sangrado fatal ni hemorragia intracraneana. Vamos a reducir un 33% isquemia crónica, un 28% de MACE, un 44% de isquemia arterial aguda, un 60% de ALIS, que son cualquier tipo de evento adverso sobre la extremidad, y hasta un 70% de amputación mayor. ¿A quién se lo vamos a poner? A pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática, que tengan una extremidad en riesgo de isquemia crítica o con un alto riesgo isquémico, y por supuesto que no tengan este cuadrito rosado, que son los criterios de exclusión. Sangrado reciente, necesidad de anticoagulación, ACV hemorragia intracraneana, insuficiencia cardíaca congestiva o falla renal en el estadio terminal, que no sean frágiles, que no sean viejos y que no tengan anemia. Ahora les voy a mostrar a don Aureliano. Miren, esto que creo que yo es lo más llamativo. Este es el pie de don Aureliano hace más o menos 2 semanas y vemos cómo definitivamente no tiene ningún tipo de lesiones en la piel, está montando 1 hora diaria en bicicleta, no claudica, pero miren
la manera más contundente de demostrarlo. Esta es la pletismografía después de 2 años de estar en terapia COMPAS, obviamente con terapia óptima de manejo de lípidos, diabetes, abandono del hábito tabáquico, etcétera, etcétera. Y miren cómo mejora de una manera contundente la pierna derecha. ¿Por qué no les digo la pierna izquierda? Porque aquí tendría que darle el crédito al cirujano vascular que lo operó, que por supuesto le hizo una adecuada revascularización. Pero miren, este ITB de 0,58 que tenía don Aureliano en su pierna derecha se incrementó hasta 0,80, o sea, es casi normal el ITB de la pierna derecha y tiene un ITB en su pierna izquierda de 0,56, con lo cual seguramente este paciente va a permanecer con sus dos extremidades por muchos años. No se olviden las estrategias de protección vascular, todas aquellas estrategias que controlen los factores de riesgo cardiovascular y evitan la progresión de la aterosclerosis y estabilizan la placa existente. Obviamente esto debe tener un manejo multidisciplinario, pero lo más importante es no olvidar hacer un adecuado diagnóstico y, por supuesto, poner a estos pacientes en el manejo de los expertos. No se olviden que la aterosclerosis es una enfermedad progresiva que va a llevar a aterotrombosis e isquemia, que tiene alta prevalencia y continúa subdiagnosticada y subtratada, que en un porcentaje importante estos pacientes tienen enfermedad polivascular con compromiso de varios territorios arteriales y que el tratamiento está enfocado en la protección vascular y no solamente en mandar a este paciente a cirugía para ser manejado exclusivamente por los cirujanos vasculares. Pongo a su consideración y a su disposición la Clínica de Enfermedades Vasculares de la Fundación Santa Fe de Bogotá como un centro de referencia para que ustedes puedan enviarnos sus pacientes y poderlos manejar de la manera más adecuada y, por supuesto, más eficaz.